Podemos establecer dos diferencias entre la traducción tradicional y la audiovisual. La primera es que en la traducción tradicional parte de un texto escrito a otro texto escrito, mientras que en la traducción audiovisual parte de un texto escrito u oral a un texto oral. La segunda diferencia es que en la traducción tradicional la longitud de la traducción es igual o similar al texto original, mientras que en la traducción audiovisual la longitud de la traducción es más sintetizada para poder cumplir con la longitud o el tiempo preestablecido. Existen dos tipos de traducción audiovisual. El primero es la subtitulación, que se puede definir como el anexo de escritos en la lengua meta, en la parte inferior central del material audiovisual, que puede ser un video, una serie o una película, entre otros, de manera que las voces y los textos estén sincronizados. El segundo tipo de traducción audiovisual es el doblaje, que es el reemplazo de términos originales que vienen siendo las voces por términos de la lengua meta. El doblaje más que todo es un procedimiento oral. Temporizar es el proceso mediante el cual el usuario debe indicar el tiempo de entrada y salida de un subtítulo presionando la barra espaciadora. Normalmente, o en algunos casos, solamente se puede indicar el tiempo de salida del subtítulo. En la traducción, segmentar se puede definir como el procedimiento que consiste en la división de los enunciados en unidades discretas que representan segmentos. En este caso, se dividen con el fin de tener un número de caracteres máximo por línea, que es 32, y esta segmentación debe tener sentido y respetar las estructuras de las frases. El español neutro es considerado como el español que se creó con el fin de conseguir un entendimiento eficaz entre las comunidades, específicamente las hispanohablantes, de modo que no existiera ningún tipo de obstáculo o interferencia. Esta se estableció gracias a las productoras cinematográficas mexicanas y se utiliza de manera oral y escrita. Algunos ejemplos de esto son el término neutro trabajar, que en Colombia se puede decir que el término coloquial que le dan las personas cuando van a trabajar es camellar, mientras que en México utilizan el término chambear. Del mismo modo, los venezolanismos hacen referencia a un conjunto de términos, frases y expresiones características de la cultura venezolana. Su empleo identifica la idiosincrasia de una región o entidad y también la de sus habitantes. Algunos ejemplos de esto puede ser pana, que es un término para referirse a un amigo, y chévere, que es un término para expresar agrado o satisfacción. Finalmente encontramos los localismos, que hacen referencia a un conjunto de términos, frases y expresiones originarias de una región particular. Las mismas varían de acuerdo al país y región, como por ejemplo los localismos de Ecuador, que pueden ser cholo, que es una persona sin educación, sin modales. Este término se utiliza de manera despectiva. Y el término trancazo, que hace referencia a un resfriado o una gripe muy fuerte. Los tres conceptos anteriormente mencionados tienen una estrecha relación, ya que estos se originan del español como una lengua nativa, y su uso tiene como finalidad la expresión de ideas, opiniones y sentimientos, de igual manera que la comunicación eficaz entre miembros de una comunidad o región. El español neutro se emplea enteramente en los medios audiovisuales, como películas, series de televisión, entre otros, ya que este tipo de material, al ser producido, puede dirigirse a la comunidad hispanohablante y ser comprendido completamente. De igual manera, los localismos y venezolanismos son de suma importancia para la traducción audiovisual, debido a que expresan la idiosincrasia y características propias de una región o material. La implementación de las mismas en un material audiovisual busca plasmar los rasgos socioculturales de un país o región determinado, así como también determinar el origen del mismo. Pleasmos. Consiste en la repetición innecesaria de palabras que dan el mismo significado,
como por ejemplo subir para arriba, bajar para abajo. Vulgarismos. Es un dicho o una frase utilizada incorrectamente, como por ejemplo fuímonos, nadie o estábamos. Barbarismos. Consiste en pronunciar o escribir las palabras o emplear vocablos impropios, como por ejemplo partisleña con la hacha en lugar de partisleña con el hacha, o aprobaste el examen en lugar de aprobaste el examen. Impropiedad. Es el empleo de palabras con significado distinto al que tienen, como por ejemplo, un ejecutivo agresivo en lugar de un ejecutivo audaz. Calco. Es una clase de préstamo. Se toma prestado de la lengua extranjera en sintagma, pero se traducen literalmente los elementos que lo componen, como por ejemplo ciencia ficción o fin de semana. Los préstamos lingüísticos. Estos se pueden definir o se refieren a una palabra o morfema de un idioma que fue tomado o prestado con poca o ninguna adaptación al otro idioma, por la influencia cultural de los hablantes de dicho idioma. Por ejemplo, aceituna o alcohol. Me comí 6 toblerones. Las marcas comerciales no se pluralizan, por lo tanto, el error está en la palabra toblerones, que sería toblerón. Gané 4 Grammys. En esta oración no se presenta ningún error. Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscar. Los nombres de eventos no se pluralizan al traducirse al español, por lo tanto sería en los últimos 2 premios Oscar. Múnich en español. Los nombres no castellanos, sean de ciudades, lugares o personas, escritos en español, se acentúan de acuerdo a las reglas del idioma. Por lo tanto, Múnich lleva tilde en la U. Manchester en español. Según las reglas del español, Manchester es una palabra esdrújula, por lo tanto debe ir acentuada en la antepenúltima sílaba. En la letra A, Manchester. Cien años de soledad. Solo se coloca en mayúscula la primera palabra de la oración, en este caso, 100, ya que se trata de una obra literaria escrita en español. The Notebook. Esta oración está correcta, ya que en inglés se colocan en mayúsculas todas las palabras, excepto las conjunciones y artículos. Solo se colocan en mayúscula los artículos o conjunciones si están en la posición inicial. En inglés, los días de la semana se escriben en minúscula. Esta afirmación u oración es incorrecta. Primero, ya que en inglés los días y meses se escriben en mayúscula. En inglés los idiomas se escriben en mayúscula. Esta afirmación es correcta. En inglés los idiomas se escriben en mayúscula. En cuanto a la palabra inglés, está escrita correctamente, ya que en español los idiomas van escritos en minúscula. Christmas se escribe en minúscula. Esta afirmación es incorrecta, ya que tanto en inglés como en español los días festivos se escriben en mayúscula. Los letreros en los subtítulos. Estos se escriben en letra redonda y en mayúscula. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores y autoparlantes se escriben en cursiva. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español, como Spy Whisky, se escriben en redonda. Champs-Élysées y Empire State se escriben en letra redonda. Grammy y Oscar se escriben en letra redonda. Y por último, los parlamentos de personajes en off se escriben en letra cursiva.
Para el uso de mayúsculas y minúsculas hay muchas reglas, tanto para inglés como para español, así que solamente nombraré unas cuantas para cada idioma. En el español se escriben en mayúsculas los nombres de países como por ejemplo Francia y Uruguay. Los nombres de establecimientos como restaurantes, locales nocturnos, cafeterías, entre otras, van escritos en mayúsculas las iniciales de cada palabra que lo compongan, por ejemplo, el Brasero del Este. Ahora, se escriben en minúscula, para el español, los gentilicios, todas las razas de animales y los idiomas. En el inglés, se escriben en mayúscula los días de la semana y los meses del año, los nombres de países, días festivos y fechas históricas. Y se escriben en minúscula las estaciones del año y los puntos cardinales a menos que estén acompañados de su continente. Marcas comerciales. Son todos aquellos nombres de marcas comerciales o modelos industriales, equipos deportivos, entre otras. No se colocan en cursiva, no se traducen y no se colocan entre comillas ni se pluralizan. Por ejemplo, la palabra Suzuki, que corresponde a la marca comercial de motocicletas. Sería un error decir, me compré 2 Suzukis. Lo correcto sería, me compré 2 Suzuki. Por otro lado tenemos los falsos amigos, que son aquellas palabras que tienden a confundirse por su pronunciación o escritura tan similar en ambas lenguas, tanto en la lengua materna como en la extranjera. Por ejemplo, actually en inglés, que no tiene el mismo significado en español que actualmente, y grocery, que no es igual a grosería en español. Para la subtitulación es de gran importancia saber cuál es el empleo de la cursiva y la redonda. La letra redonda se utiliza para la subtitulación de películas o series. Palabras extranjeras de uso frecuente en el español, como por ejemplo, pizza, sándwich, pepperoni. Nombres de animales, marcas y medios de transporte como barcos y naves espaciales. Premios o condecoraciones. Y nombres de edificio. En cuanto a la cursiva, podemos decir que se usa para palabras extranjeras de uso no extendido, es decir, de poco uso, como por ejemplo, flashback. Voces que provengan de radios, teléfonos, televisores, fantasmas o animales. Pensamientos, voces distorsionadas y canciones. Y por último, narraciones y comentaristas off. Inicialmente no tenía idea de los contenidos que iban a ser impartidos en esta asignatura, pero al ser comunicado el plan de evaluación, me pareció muy interesante que durante el trimestre estuviéramos trabajando con subtitulaje y doblaje, ya que son contenidos totalmente diferentes a lo que hemos visto durante la carrera. En cuanto al subtitulaje, al inicio pensé que trabajaríamos con un programa muy complicado y tedioso. Sin embargo, es todo lo contrario, el programa es de fácil manejo y algo que me gusta mucho es que cuando tenemos un error, el programa nos ubica en qué línea se encuentra el error para poder modificarlo. La materia en general me parece que es práctica y es algo que me gusta mucho, y la metodología con la que se imparte nos ayuda a entender con claridad los contenidos.